Buenos días. 13 de diciembre y estamos empezando nuevamente las actividades en la iglesia. Sabemos que después de 9 meses que estuvimos cerrados por esta pandemia, ahora después de 9 meses podemos nuevamente abrir las puertas de la iglesia y empezar a movernos en todas las actividades. Obviamente todas estas serán progresivamente y conforme a las medidas sanitarias para poder cuidarnos. Pero cuando vemos, obviamente, el regreso, nos encontramos con cosas que de repente no nos pueden gustar. Tenemos que tener una mascarilla, vemos a los asientos distanciados, no podemos hacer grupos para reunirnos, no podemos saludarnos con abrazos como antes. Todo es diferente. Y eso causa un poco tal vez de extrañeza y causa un poco de malestar tal vez en algunas personas. Pero esto nos debe hacer preguntar, ¿el pueblo de Dios pasó alguna vez alguna situación parecida en su vida? ¿Y qué respuesta Dios les daba a ellos? Ok, entonces esto nos lleva a pensar en parte de la historia de Israel. Israel por los años 580, Dios ya les había hablado a ellos a través de los profetas para que ellos se arrepientan de su pecado y que ellos vuelvan su corazón a Dios. Pero Israel fue de corazón duro y no quiso arrepentirse de su pecado, quiso seguir viviendo en su pecado y Dios los disciplinó conforme a su palabra, conforme ya había hablado. En Deuteronomios capítulo 28 les había advertido que si ellos no obedecían, les iba a llegar castigos de diferente manera. Y si ellos persistían en su pecado, iban a llegar al extremo de que una nación extranjera iba a venir a conquistarlos, tal como ocurrió. Leamos Deuteronomio 28:49. Dice: desde un extremo de la tierra el Señor traerá contra ti a una nación lejana que te caerá encima como un buitre en picada. Es una nación que habla un idioma que tú no comprendes, un pueblo cruel y feroz que no muestra respeto por los ancianos ni piedad por los niños. Sus ejércitos devorarán tus animales y tus cultivos y tú quedarás destruido. No dejarán clase de grano, ni vino, ni aceite de oliva, ni terneros, ni corderos, y te morirás de hambre. Atacarán tus ciudades para derribar todas las murallas fortificadas de tu territorio, esos muros en los que confiabas para protegerte. Atacarán todas las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Y en Deuteronomio 29:64 dice: pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un punto de la tierra hasta el otro. Allí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. En medio de esas naciones no encontrarás paz ni lugar de descanso. Allí el Señor hará que te tiemble el corazón, que te falle la vista y que tu alma desfallezca. Entonces Dios les había advertido esto ya a los israelitas desde el tiempo de Moisés. Pero ellos continuaron pecando. Y por los años 580, como decíamos, surge una gran nación en el mundo, o un gran imperio, los babilonios. Los babilonios surgen y empiezan a conquistar diferentes ciudades, entre ellas Judá. En tres momentos diferentes de la historia, Nabucodonosor, que es el emperador de de toda Babilonia, decide conquistar y poco a poco empieza a exiliar a los de Jerusalén. El reino de Judá entonces cada vez se veía más solo hasta que ellos se rebelaron contra estas disposiciones, pues ya Dios les había dicho que tenían que rendirse, pero ellos no quisieron rendirse. En su terquedad siguieron haciendo las cosas que no deberían hacer y finalmente Nabucodonosor envía a sus tropas a destruir todo lo que quedaba de Jerusalén. Destruyen todo, como decía la profecía ya en Deuteronomios, destruyen todo, arrasan el templo,
todos sus cultivos, todas sus casas incendiadas, todo, y se llevan a todos a Babilonia. ¿Qué significaba para los judíos el ser exiliados, el ser llevados a Babilonia? Lo primero es que ellos ahora ya no tenían casas, no tenían hogares, sus tierras habían sido destruidas, su economía, por tanto, destruida. Ellos iban simplemente con lo que tenían, exiliados hacia Babilonia, sin mayores propiedades, sin mayores cosas. Entonces significó que económicamente estaban destruidos. Significó para ellos que sociopolíticamente iban a depender de un gobierno extranjero, Nabucodonosor. Y en el aspecto religioso, su templo fue destruido. ¿Y qué significaba para los judíos que no hubiese templo? Recordemos que el templo era el lugar establecido por Dios para la adoración. Si no había templo, no había adoración. Por tanto, ellos iban allá cautivos sin posibilidad de adorar a Dios. Hoy no es así con nosotros, ¿no es cierto? Porque ya en este nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros podemos adorar en cualquier lugar, en cualquier sitio. No necesitamos un lugar de 4 paredes para adoración. Pero esto no ocurría en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenían que adorar en el templo. Entonces significó toda una catástrofe a nivel religiosa, sociopolítica y también económica. Y así fueron a Babilonia. Y estuvieron allí en Babilonia y obviamente ellos no sabían, ¿y ahora cómo vamos a vivir así? El profeta Jeremías, a través del profeta Jeremías, el Señor habla y les dice a ellos que este cautiverio iba a durar solo 70 años. Pero 70 años. ¿Qué significaba 70 años? Que si alguien de 30 años fue al cautiverio, pues ya no regresaría. Uno de 20 tendría 90 años y sería muy viejito para regresar, pero podría ser. Los que tengan de 20 para abajo podrían regresar y mirar la obra de Dios, pero ya serían viejitos, ¿no? Los de 10 años tendrían 80 años para regresar y serían de bastante edad. Entonces, ante estas perspectivas, 70 años en ese cautiverio, 70 años en esas situaciones difíciles, ¿cómo es que podemos vivir 70 años así? Y como Dios nunca deja sin respuesta a su pueblo, Dios nuevamente habla a través del profeta Jeremías y les dice en Jeremías 29:4: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a vosotros, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, Dios les dice a ellos: ustedes no pueden quedarse así. Ustedes tienen que reconstruir sus casas. Edificad casas, dice. Ok, sus casas fueron destruidas. Ahora tienen que reedificar nuevas casas. Tienen que hacer nuevas casas. Sus cultivos fueron destruidos. Sus tierras fueron destruidas. Ahora en Babilonia tienen que planten huertos, coman frutos de ellos. Ok, ya no tienen tierras extensas, pero ahora tienen huertos pequeños donde pueden ustedes sembrar y pueden cosechar, pero tienen que ustedes hacerlo. No se pueden quedar sin moverse, sin actividad. Necesitan ustedes moverse. Fruto de ello es que den en casamiento a sus hijos con sus hijas y viceversa, para que la nación de Israel siga creciendo. No os disminuyáis, dice, sino crezcan y procuren la paz en la ciudad. Porque si la ciudad estaba en paz, ellos iban a estar en paz. En otras palabras, sométanse a la autoridad de ese momento, que era el rey de Babilonia, porque esa era la voluntad de Dios en esos momentos. Ok, entonces ya Dios les había dado una palabra, qué es lo que tenían que ellos que hacer. No tenían que estarse rebelando en esos momentos, ¿no? Porque durante 70 años ellos iban a estar así.
Por tanto, ¿qué tenían que hacer? Usando la palabra, la famosa palabra de hoy, tenían que reinventarse, ¿no? Ellos tenían que reinventarse. Si ya no tenían casas, tenían que construir casas. Si sus negocios eran negocios grandes, ahora tenían sus huertitos pequeños. Pero tenían que seguir viviendo, tenían que seguir caminando, no podían quedarse estancados. A nosotros nos duró 9 meses y sí que nos costó. Y nos costó. A los 2, 3 meses la gente ya no quiso estar en sus casas y empezó a salir, a movilizarse. Y aunque esto es variable en diferentes países, pero sí costó. Costó el hecho de quedarnos en casa en toda esta cuarentena. Y aún sigue costando para muchas familias. Pero imagínense, nosotros fueron 9 meses o para algunos de repente un poco más de meses si es que siguen todavía en casa. Pero ellos estuvieron 70 años en esta situación. Y en esos 70 años, ellos tenían que rehacer toda su vida, rehacer todas sus cosas, sin quedarse atrás, sin quedarse llorando por lo que pasó antes, por lo que tuvieron antes, sino que tenían que ellos seguir adelante. Ahora ha pasado el tiempo en Israel, han pasado los 70 años y nos encontramos ahora con la generación que va a regresar. Esdras capítulo 1, verso 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y todos los que haya quedado en lugar donde more, ayúdenles los hombres de su lugar con plata, oro y bienes y ganados, y además ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Cumplidos los 70 años, el Señor despierta en Ciro esta inquietud de poder liberar a los israelitas para que vuelvan a Jerusalén a reconstruir el templo. Dice: para edificar casa a Jehová. Miren, ¿y quién era Ciro? Ciro, el rey de Persia, un inconverso, en esos momentos el dueño del mundo, pues el gran imperio babilónico había sido vencido por los medo-persas, ¿no? Y a la cabeza Ciro, su rey. Entonces ahora Ciro era el dueño del mundo, el que tenía todo el poder absoluto de todo el mundo conocido. Y a este rey Dios mueve su corazón. ¿Para qué? Para que libere a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y sigue actuando en la historia. Dios es el Dios de la historia. Dios actúa aún para hacer sus propósitos sobre personas que no creen en Él. Dios va a actuar y mover corazones, mover personas, mover situaciones conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es Dios soberano. Él es el Dios de la historia y Él es el Dios de nuestra historia y Dios de tu historia. No nos olvidemos de ello. Dios mueve a Ciro, rey de Persia, para que dice: todos los que sean del pueblo de él suban a Jerusalén y edifiquen casa a Jehová. Y dice inclusive: la gente que vive alrededor de ellos, denle ofrendas voluntarias, oro, plata, ganado, para que ellos puedan ir y puedan reconstruir su templo. Esdras capítulo 3, verso 1. Entonces los israelitas fueron y empezaron a establecerse en las ciudades, pero lo primero que había que restablecer era la adoración a Dios. Después de 70 años ellos no habían podido adorar a Dios. Ahora ellos iban a restaurar eso. Esdras capítulo 3, verso 1.
Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Ok? Entonces ellos se reunieron y empezaron a levantar un altar para empezar a ofrecer holocaustos al Señor. Es lo primero que empezaron ellos a hacer. Dice, y colocaron en el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre el holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Entonces ellos tenían que hacerlo conforme a la ley de Moisés, obviamente, porque todavía ellos estaban en este antiguo pacto y dependían de la ley de Moisés. Y de acuerdo a la ley solo había un lugar donde podían ellos ofrecer sacrificios, en Jerusalén. Ellos levantan el altar y empiezan a poder adorar a Dios a través de sus holocaustos. Y ahora ellos ofrecen holocaustos mañana y por la tarde. Seguidamente dice en el verso 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Entonces se empieza a restaurar no solamente ya el momento del sacrificio para Jehová, de la adoración para Jehová, sino también se empiezan a celebrar ya las fiestas conforme a lo que ellos tenían por costumbre de acuerdo a la ley de Moisés, ¿no? Empezaron a celebrar las diferentes fiestas como está escrito, dice, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Entonces ellos, recordemos, ellos llegan, se instalan en Jerusalén, y ¿qué es lo primero que hacen? Vamos a levantar la adoración a nuestro Dios que por 70 años no pudo ser. Entonces se levanta un altar en Jerusalén y empiezan a ofrecer holocaustos. Después de ofrecer este holocausto, ellos comienzan a ofrecer holocaustos en la mañana y en la tarde. Y después de ellos siguen avanzando y comienzan ellos ahora a celebrar sus fiestas. Y poco a poco ellos empiezan conforme a la ley. Dice que conforme al rito cada cosa en su día, ¿no? Empezaron a presentar los holocaustos y empezaron a moverse y a trabajar y a llegar a una normalidad, ¿no? Mientras ellos estaban adaptándose a esta nueva realidad en la cual estaban viviendo, ¿no? Algo parecido tal vez a nosotros en nuestras vidas, ¿no? Cuando salimos después de la cuarentena, empezamos a adaptarnos en nuestras vidas a diferentes actividades y poco a poco empezamos a adaptarnos a esas actividades en nuestras vidas. Hasta que pudimos abrir la iglesia y poco a poco vamos a empezar también a restablecer las actividades de la iglesia progresivamente conforme a las medidas que tengamos que tomar venidas del gobierno de nuestro país y de acuerdo a la enfermedad como se vaya a estar moviendo en el ambiente. Ok, entonces ellos de la misma manera empezaron así, de esa manera. En Esdras capítulo 3 mismo, en el verso 10, entonces, ¿qué era lo siguiente que tenían que hacer? Ellos tenían que empezar a hacer el templo. Ya restablecieron las actividades. Empezaron a restablecer las actividades. Ahora tenían que levantar, obviamente, su templo, ¿no? Y dice, verso 10 del capítulo 3 de Esdras, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos y pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Que es lo siguiente que se empieza a restaurar, la alabanza a Dios. Se empiezan a poner, dice,
las trompetas, los levitas que iban a cantar, los cantantes, todo el coro, para que alabasen a Dios conforme a las ordenanzas de David. Dice, y ellos empezaron luego a cantar, a alabar y empezaron a dar gracias a Dios. Entonces, y cantaban diciendo, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Entonces, progresivamente ellos ahora, una vez que empezaron a instaurar todo, empezaron a restablecer la alabanza en el templo. Y, y ellos entonces empezaron a alegrarse con júbilo. ¿Y quiénes se alegraban? ¿O por qué se alegraban? Obviamente porque estaban comenzando sus actividades. Habían comenzado de nuevo a comenzar a empezar a reunirse entre ellos, a poder adorar a Dios, a poder estar juntos. Y ellos comenzaron con todo eso. Obviamente las situaciones eran diferentes. ¿Por qué? Porque ellos regresaron de Babilonia, de donde estuvieron en Babilonia. Y ahora ellos regresaron, si bien es cierto, con alguna ayuda económica, pero sin tierras, tenían que trabajar sus tierras para poder comer. Ya no en huertos, sino ahora en sus tierras. Esas tierras que por 70 años dejaron de dar fruto, ahora comenzaban a dar fruto, tenían que preparar la tierra, mucho trabajo arduo. Venían además ellos con una cultura diferente, con ideas diferentes, venían de Babilonia. Ellos venían después de 70 años de no haber adorado a su Dios. Y obviamente la situación política, social eh, de Israel era también diferente. Pues ahora ellos estaban sometidos, no eran una nación libre, estaban sometidos a Ciro, el rey de Persia. Si Ciro decía que retornen, ellos tenían que retornar. Estaban supeditados a él. Ok, entonces en esa situación ellos comienzan a echar el cimiento del templo, de la casa. Y dice en el verso 12 del capítulo 3 de Esdras, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, vieron echar los cimientos de esta casa y lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Entonces, además de los que se alegraron por empezar todo esto, hubo otro grupo. Hubo otro grupo que, dice las escrituras, compuesto de sacerdotes, levitas, jefes de casas paternas, ancianos, los que habían visto la casa primera. Todos ellos, probablemente muy pequeños, ahora ejerciendo funciones, ahora ya ancianos, vieron el esplendor de lo que había sido el templo de Salomón antes. Esa gran construcción en ese inmenso templo lleno de oro, ¿no? Y todo muy hermoso. Ahora, en cambio, se iban a levantar las estructuras de un templo mucho más chiquito, y entonces comparar lo que había antes y comparar lo que había otro obviamente les generaba nostalgia y empezaban a decir probablemente no, pero lo anterior era mucho mejor, lo de ahora va a ser mucho más chiquito, no puede ser. Y no solo estaba eso, sino el hecho mismo de que no tenían ahora una economía adecuada, sociopolíticamente estaban bajo Ciro. Entonces todo era nuevo, todo había cambiado, todo era diferente y ellos tenían que adaptarse ante esta nueva situación, ante esta nueva realidad. Y por eso ellos, dice, lloraban, dice, al ver echar los cimientos de esta casa, lloraron en alta voz, ¿no? Estaban llorando, ¿por qué? Porque estaban recordando todo lo anterior. Pero también había, mientras muchos otros daban gritos de alegría, y no podía distinguirse los gritos de alegría y la voz del lloro. Habían dos grupos ahí. El grupo que se alegraba porque estaban comenzando, y el grupo que estaba llorando porque solo recordaba las buenas cosas del pasado. Y lo mismo pasa el día de hoy. Hay dos grupos en nuestras vidas.
aquellos que se alegran porque estamos comenzando nuevamente a iniciar las actividades, aunque todo es diferente, aunque todo de repente ha cambiado, versus el otro grupo que añora y dice, no, no puede ser, no puede ser porque lo anterior era mucho mejor. Porque antes de repente veníamos con libertad a la iglesia, nos podíamos mover con libertad, podíamos hacer nuestros grupos, conversar en nuestros grupos, abrazarnos, ¿no? Y cantar sin mascarillas y todo eso. Y todo es diferente. Ahora todo es diferente y entonces alguien puede haber un grupo en el que diga, no puede ser, todo es diferente, antes era mejor y comenzaban ellos a llorar. Y entonces hay igualmente dos grupos en la iglesia, aquellos que se alegran que comenzamos y aquellos que aún lloran por el pasado, lloran diciendo porque el pasado era mejor, antes era mejor, ahora estamos como medios robots con nuestras máscaras, distanciados en nuestras sillas y apenas nos saludamos con los puñitos o el codito, pero antes eran nuestros abrazos. Todo ha cambiado, todo es diferente por el momento. Y así como ellos, nosotros también hemos tenido que adaptarnos y nos adaptamos ante esta situación. Pero ¿de cuál grupo eres tú? ¿De los que no añoran, lloran por lo de atrás? ¿O los que siguen adelante y se alegran porque estamos comenzando aún con estas nuevas situaciones? ¿De qué grupo eres tú? Obviamente, cuando comienzan en medio de toda esta situación, todo es diferente. Inclusive ellos estaban sojuzgados a lo que Ciro pueda decir. Si Ciro les dice paren la construcción, ellos tenían que parar la construcción. Y efectivamente eso pasó, porque por los chismes de los pueblos de alrededor, y ellos se confabularon y mandaron mensajes a los de a Ciro. Ciro, mientras se llevaban las investigaciones, paró la construcción del templo por 16 años, imagina. Y después de 16 años se restablece nuevamente la construcción del templo. Ahora pasa el tiempo y sigue habiendo estos dos grupos. El grupo que se alegra que está nuevamente en Jerusalén y que ahora puede adorar a Dios junto con sus otros hermanos, versus el otro grupo que sigue añorando y mirando las cosas de atrás. Dios tenía que hablar a Israel en medio de toda esta situación. Dios tenía que hablar a Israel en medio de esta situación difícil, nueva, ¿no? Y no es que juzguemos mal al segundo grupo, pero obviamente después de haber conocido todo lo anterior, sí les era difícil adaptarse a las nuevas cosas que se estaban viendo alrededor. Entonces Dios habla a través del profeta Ageo. Y a través del profeta Ageo Dios habla a los israelitas. Vamos a Ageo capítulo 2, verso 1. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Les decía a ellos, miren, yo sé lo que ustedes sienten. Yo sé lo que ustedes piensan de las nuevas cosas que están ocurriendo. Yo sé lo que hay en su corazón de las nuevas etapas que nos toca vivir. Pero les dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Miren, el Señor les dice a ellos, ¿ustedes creen que todo esto es chiquito, que todo es diferente, que lo anterior era mejor? Sí, posiblemente. Pero, ¿qué les toca a ustedes? Esfuércense, cobren ánimo, trabajen porque yo estoy con ustedes. ¿Qué les dice en medio de estas situaciones nuevas y difíciles de asimilar? Les dice, esfuércense, vamos, esfuércense, cobren ánimo. Si tu ánimo estaba decaído, tienes que cobrar ánimo. Y tienes que trabajar, tienes que moverte, no te puedes quedar sentado, no te puedes quedar llorando, sino tienes que moverte.
les dice a ellos, porque yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y sigue hablando a ellos, según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Les dice, de acuerdo al pacto que hice yo con ustedes en Egipto, mi espíritu estará con ustedes, no teman. Ellos vivían de acuerdo al antiguo pacto, obviamente, estaban en el antiguo pacto todavía. Y dice el Señor les hace recordar que conforme a ese pacto, el Señor enviaría su espíritu en medio de ellos, ¿no? Para que les ayude. Hoy nosotros vivimos un nuevo pacto en el cual Jesús mismo nos hizo recordar que nos convenía a nosotros que Él se fuese para enviar un nuevo consolador. Él envió el Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y ahora el Espíritu Santo no vive solamente en medio de nosotros, como ellos, porque dice, y él vivirá en medio de ustedes. El Espíritu Santo no solo vive en medio de nosotros, sino ahora vive en nosotros. ¿Cierto? En este nuevo pacto, entonces, tenemos al Espíritu Santo no solo viviendo entre nosotros, sino en nosotros. Y es promesa de Dios para nuestras vidas. Entonces, miren, ellos tenían el temor de que el Espíritu Santo se les fuera en cualquier momento, los deje, los abandone, que la presencia de Dios los abandone en cualquier momento. En nuestras vidas hoy no es así, porque Él ha prometido que el Espíritu Santo sería que las arras, la seguridad de nuestra salvación. Entonces tenemos promesa de que el Espíritu de Dios está en nosotros, no solo con nosotros, sino en nosotros viviendo, obrando en nuestras vidas. Dios está con nosotros. Jesús mismo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué tenemos que hacer al igual que ellos? Esforzarnos, cobrar ánimo, trabajar. Tal vez a muchos de nosotros no nos gusta estos nuevos tiempos, no nos gusta estas nuevas maneras en que se están haciendo las cosas, mascarillas, caretas faciales, distanciamiento de personas, no poder juntarnos para poder conversar. Todo es diferente y tal vez a algunos podamos sentir desaliento frente a todo esto. Pero Dios, al igual que con el pueblo de Israel, Dios sigue hablándonos a nosotros y nos sigue diciendo lo mismo. Esfuérzate, cobra ánimo, trabaja porque yo estoy contigo. Y conforme al pacto, mi espíritu está también contigo. Por tanto, no temas. Y el Señor está con nosotros. Y sigue hablándoles a ellos, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí un poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y dice, de aquí a poco haré temblar los cielos y la tierra, moveré a todas las naciones, dice. ¿Y quién vendrá? Vendrá el deseado, vendrá el amado, vendrá Jesucristo, y esta casa se llenará de gloria mejor que la primera. Ustedes se preocupan por el dinero, mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria de la casa será mucho más grande que la primera. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya iba a venir. Ya iba a venir y se iba a establecer todo un nuevo pacto, y la gloria de ese nuevo pacto es mucho mejor que la gloria del antiguo pacto. El Señor dice, de a poco moveré los cielos y la tierra. Y a nosotros en este tiempo hemos visto cómo el Señor ha movido todo el mundo. En un momento el Señor con esta pandemia paró todo el mundo, todas las actividades económicas, los más fuertes, los países más poderosos del mundo han tenido que parar, han tenido que sacudirse. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso, y Dios cuando quiere hacer algo lo hace. Y si todo esto está ocurriendo es porque Dios es soberano, y eso nadie puede cambiarlo. Y si Dios ha permitido todas estas cosas, Él tiene un plan y un propósito seguramente, aún para su iglesia, aún para nosotros.
porque en todo este tiempo aún nosotros hemos aprendido muchas cosas. Si bien es cierto, las consecuencias de todo esto no nos gustan, pero hemos aprendido muchas cosas. Muchas familias han aprendido a estar juntas, muchos matrimonios han podido estar más juntos, han pasado más tiempo, se han conocido, padres e hijos se han conocido más, ha podido haber una extensión de la iglesia a nivel de las redes sociales, a nivel online, prédicas que antes no se daban por vía las redes sociales, ahora se están haciendo y se están conociendo por todo el mundo. Si antes habían predicadores conocidos en la net, pero que no estaban basados en sus prédicas en la Biblia, ahora muchos predicadores con sustento bíblico adecuado se está haciendo conocer la palabra por todos lados y está llegando a cada rincón del mundo. Entonces, miren, Dios está impulsando a la iglesia a nuevas cosas. Aún la iglesia a nivel internacional se puede comunicar mucho mejor ahora a través del Zoom. Se han roto las barreras de las distancias, ¿no? Los cursos bíblicos y todo ello se está rompiendo porque Dios está enseñándonos a la iglesia a salir de nuestras cuatro paredes para poder vivir y extendernos y ampliarnos aún mucho más. Dios tiene nuevos retos para nosotros en estos nuevos tiempos. Él ha sacudido la tierra, ha movido todo. Y no nos olvidemos que Jesucristo ya vino y vendrá otra vez más. El deseado por nosotros vendrá una vez más. Y obviamente la gloria del Señor ahora es esta casa, la iglesia. Ahora en este tiempo su gloria es mucho mejor que lo que era la casa anterior. ¿Qué es lo que hace que nuestros corazones vibren y se alegren a pesar de todo esto? Es la presencia de Jesucristo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él vive en nosotros y eso es lo que nos recuerda el día de hoy también. Dios vive en nosotros. Si bien todo es nuevo, todo es diferente, de repente no nos gusta, pero ánimo, trabajemos, sigamos adelante, esforcémonos, no tengamos temor porque Dios está con nosotros. El Espíritu Santo Espíritu vive en nosotros y podemos nosotros seguir caminando y seguir desarrollándonos. Recuerden, la iglesia no ha parado estos 9 meses. La predicación del Evangelio ha continuado de otras maneras, de otras formas, pero la predicación no ha parado. Preparémonos entonces para los nuevos retos que Dios tiene para nosotros como iglesia. ¿En qué grupo estás? ¿En el grupo que nos alegramos porque estamos empezando y empezamos a tomar los nuevos retos que Dios tiene para nosotros? ¿O en el grupo que lloramos porque las cosas que antes vivíamos y teníamos era mejor? ¿En cuál de los grupos estamos? Yo te invito a que podamos nosotros tomar la palabra de Dios. Trabajemos, esforcémonos, cobremos ánimo, porque Dios está con nosotros, Dios está contigo. Si tú has creído en el Señor Jesús, si tú le has dicho sí y has abierto tu corazón a Él, puedes estar seguro, Dios está contigo. No sé qué circunstancias hayas vivido en medio de esta pandemia estos 9 meses, pero Dios está contigo. Dios está contigo y Dios va a seguir obrando en tu vida. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, amado Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros. Y gracias, Señor, porque nos recuerdas a través de la historia de Israel. Ellos vivieron cosas serias, Señor, cosas muy difíciles. 70 años estuvieron en cautiverio. Les costó levantar el templo muchos años, aún paró la construcción 16 años. Su situación era tan diferente y tan dura, Señor, pero tú les llevaste palabra diciendo: cobren ánimo, trabajar, porque tú estabas con ellos, Señor. De la misma manera podemos, Señor, recibir esa palabra nosotros en nuestras vidas. Que cobremos ánimo, trabajemos y sigamos adelante y nos movamos y nos esforcemos a los nuevos retos que Dios tiene para con nosotros en la iglesia. La iglesia del Señor se ha abierto, hermanos. Así es que todos estamos llamados a poder movernos en esta nueva situación a la que Dios nos llama. Hasta la próxima.